Bueno, nosotros somos el grupo número 6 y vamos a explicar el tema de la asignación de canales para las redes móviles. A continuación vamos a dar lectura al mapa mental, el cual es una base, a base de índice que nos va a servir de ayuda para lo que vamos a explicar en esta presentación. Vamos a iniciar hablando acerca de la introducción, la cual vamos a resaltar la importancia de la asignación de los canales de frecuencia, la evaluación históricas y también explicar lo que es el espectro radioeléctrico. Luego vamos a centrarnos en la asignación, en donde vamos a hablar las definiciones, el desarrollo, los tipos y ejemplos que existen. Luego también vamos a hablar acerca de los métodos de asignación de canales, los cuales son tres: FCA, DCA y HCA, y vamos a comparar para ver las diferencias que tienen estos métodos. Posteriormente, algunas estrategias para la reutilización de frecuencias, el diseño de celdas y clústeres, y también para reducir la interferencia y también los tipos de algoritmos en los que se basan estos métodos. Y finalmente vamos a terminar dando algunas conclusiones. A continuación, mi compañero va a iniciar con la parte de introducción. Bueno, con lo que corresponde a la introducción a la asignación de canales en las redes móviles, este es un proceso crucial para optimizar el uso del espectro radioeléctrico y garantizar una buena calidad de servicio a los usuarios, la cual consiste en asignar canales de frecuencias específicos a los dispositivos móviles para que estos puedan transmitir y recibir datos. La importancia de la asignación de canales se rige como un proceso fundamental para optimizar el uso del espectro radioeléctrico y garantizar una experiencia de usuario satisfactoria. Algunos de los aspectos que se destacan son la eficiencia del espectro. Aquí, bueno, el uso eficiente del espectro radioeléctrico es un recurso finito y valioso. El espectro radioeléctrico debe ser utilizado de manera eficiente para acomodar la creciente demanda de datos por parte de los usuarios móviles. La asignación de canales inteligente permite aprovechar al máximo este recurso, maximizando la cantidad de usuarios que pueden acceder a la red simultáneamente sin comprometer la calidad de servicio. Eh, con lo que corresponde a la calidad de servicio, es una experiencia de usuario óptima, ya que la asignación de canales juega un papel crucial en la garantía de una buena calidad de servicio para los usuarios, debido a que al minimizar la interferencia y optimizar la utilización de los canales, se asegura que los usuarios experimenten velocidades de datos consistentes, baja latencia y una tasa de errores reducida, traduciéndose en una experiencia fluida y satisfactoria al navegar por Internet, realizar llamadas o consumir contenido multimedia. En la capacidad de la red, esta escalabilidad para escalabilidad para el futuro, debido a que las redes móviles deben estar preparadas para soportar un aumento constante en el número de usuarios y dispositivos conectados. La asignación de canales eficiente es esencial para adaptarse a las demandas cambiantes y garantizar que la red tenga la capacidad de manejar el tráfico de manera efectiva, incluso durante los picos de actividad. En la reducción de costos, es una optimización de recursos, ya que una asignación de canales bien diseñada puede contribuir a la reducción de costos para los operadores de redes móviles al utilizar el espectro de manera eficiente y minimizar la necesidad de inversiones en infraestructura adicional. Aquí, bueno, se optimizan los recursos y se maximiza la rentabilidad de la red. Y en el impacto en la industria, en el cual la innovación y el desarrollo en la asignación de canales eficientes, un área de investigación activa en la industria de las telecomunicaciones. Los avances en esta área impulsan el desarrollo de nuevas tecnologías y algoritmos que permiten una mejor gestión del espectro y una mayor capacidad de redes móviles, allanando el camino para la próxima generación de las redes móviles. Bueno, en sí, los conceptos clave en la asignación de canales, estas definiciones en el canal, en el contexto de las redes móviles, es el medio por el cual se transmite la señal con la información de intercambio entre el emisor y el receptor. Existen diversos tipos de canales de comunicación que son útiles para determinados tipos de señales. Ejemplos de estos canales de comunicación son los cables conductores, la fibra óptica, la atmósfera, etcétera.
Además de los ejemplos mencionados anterior, también existen otros tipos de canales de comunicación que se utilizan en diferentes situaciones. Uno de ellos es el canal inalámbrico, que permite la transmisión de señales a través del aire, sin necesidad de cables conductores. Este tipo de canal es ampliamente utilizado en la transmisión de señales de radio, televisión y telefonía móvil. Otro tipo de canal de comunicación es el canal satelital, el cual utiliza satélites artificiales para transmitir señales a largas distancias. Este tipo de canal es muy útil en la transmisión de señales de televisión y comunicaciones telefónicas a nivel global. Los satélites se encuentran en órbita alrededor de la Tierra y actúan como puntos de retransmisión de las señales, permitiendo la comunicación entre diferentes lugares del mundo. A continuación, mi compañero. Ya, otro aspecto en este tema a considerar es la asignación de canales. Específicamente para las redes móviles, la asignación de canales se refiere a la distribución y gestión de las frecuencias de radio utilizadas específicamente en comunicaciones como son los dispositivos móviles y las estaciones base, ya que estamos hablando específicamente de este tipo de redes y que permitirían esta comunicación mediante un medio no guiado, que sería la propagación de ondas en el aire. Y podemos aquí observar algunos resúmenes, las cuales cómo funcionan estas redes móviles para asignar los canales. Uno de ellos es la división de frecuencia, que en muchas tecnologías como en redes móviles, ya sea generaciones de 2G como es GSM, SDMA, LTE y 5G, el espectro de frecuencia se divide en canales o bandas. Y cada banda o cada canal tiene un ancho de banda específico al cual se le va a asignar para el uso de una o varias estaciones base. Otro parámetro sería la asignación dinámica, que en entornos de las redes móviles especifica tecnologías de LTE y 5G, ya que esta asignación puede ser dinámica, ya que se puede adaptar esta asignación de frecuencias en tiempo real según la demanda y condiciones del entorno que ese rato esté demandando el usuario. Por ejemplo, LTE utiliza un esquema de asignación de este tipo de recursos. Otro aspecto es la gestión de interferencias, que esta es la asignación de canales, también teniendo en cuenta la minimización de la interferencia entre canales adyacentes y entre estaciones base cercanas, ya que hay que considerar algunos fenómenos que están presentes en estos canales que pueden resultar como interferencia para una comunicación precisa o de buena calidad. Otro aspecto fundamental es el espectro licenciado y no licenciado, ya que en algunos casos las redes móviles pueden operar en un espectro licenciado donde los operadores tienen derechos exclusivos como ciertas frecuencias, pero en otros casos, especialmente como las tecnologías de Wi-Fi, se utilizan bandas de espectro no licenciado donde bastantes dispositivos pueden compartir el mismo rango de frecuencias, pero con ciertas restricciones. También se ha considerado aquí los tipos de canales que se dividen en dos, que son el canal de tráfico y los canales de control. Para el canal de tráfico, los canales son estos medios de comunicación utilizados para transportar gran variedad de flujo de datos. eh, por ejemplo, ya sean llamadas, mensajes de texto o datos de Internet dentro de una red de telecomunicaciones. Estos canales también están diseñados para llevar información generada y se utiliza para transmitir señales de control que regulan estas llamadas. En la parte de los canales de control, en cambio, es un componente esencial para estas redes, ya que se encarga de transmitir información y señales necesarias para el establecimiento de gestión, control de comunicaciones, entre otros aspectos. También facilita lo que son las funciones de establecimiento, finalización de la llamada, gestión de movilidad de los dispositivos, asignación de recursos de transmisión y coordinación de las operaciones de la red, ya que este canal es el responsable de que garantice que estas comunicaciones sean eficientes, confiables y coordinadas dentro del sistema. Este canal se divide en otros subtipos, que son los siguientes, dentro de los canales de control.
que es el canal de control asociado, que sus siglas son CANCA. Este canal se utiliza especialmente para llevar la señalización asociada con una llamada específica. Aquí transporta información relacionada con el establecimiento, también el mantenimiento y liberación de una llamada. Otro subtipo de canal de control es el dedicado, que este es un canal específicamente para la señalización de un control y está reservado para una conexión de comunicación específica. También utiliza para llevar información y compartir el ancho de banda con otras comunicaciones. Otro subtipo es el canal común, ya que este canal se comparte entre varias conexiones de comunicación, ya que no solo está específico para un usuario. Aquí lleva señales de control comunes como la señalización del sistema y mensajes también de control de red. Otro subtipo es el canal de control de difusión. Como su nombre mismo indica, es que permite distribuir o difundir la información de control a varios dispositivos dentro de una celda o una área de cobertura donde está la radio base. Esto se utiliza para transmitir mensajes de control y de sistemas utilizados de la red. Y por último, hay el último subtipo, que es el canal de paquetes de usuario, que se utiliza para transportar estos paquetes de datos del usuario específico, como puede ser los mensajes de texto o datos de aplicación junto con otra información asociada respecto a la señalización. A continuación, mi compañero. Listo, ahora vamos a ver acerca de los métodos de asignación de canales. Bueno, primero vamos a recalcar la importancia de estos métodos, ya que son muy fundamentales para la gestión de la reutilización del espectro de frecuencias y también digamos, para mejorar el comportamiento de las llamadas en cuanto a sus rangos de frecuencia. Bueno, los métodos de asignación de canales en las redes móviles tienen tres principales métodos, el cual es, el primero es el FCA, el cual es la asignación fija de canales, el segundo es el DCA, el cambio es la asignación dinámica, y el tercero es el HCA, el cual es una asignación híbrida de canales. Bueno, la asignación fija de canales convencionales FCA, como su nombre lo indica, es una asignación de conmutación en sistemas móviles. En este método se asigna un conjunto específico de canales de comunicación a cada usuario o estación base de manera fija. En una red celular, los canales son frecuencias de radio específicas que se utilizan para la transmisión de datos entre los dispositivos móviles y las estaciones base. La asignación de canales asigna un conjunto predeterminado de canales a cada usuario o estación base, lo que significa que estos canales están reservados exclusivamente para su uso. Esto puede ayudar a evitar interferencias y mejorar la eficiencia del sistema al reducir la necesidad de realizar cambios frecuentes en la asignación de canales. Algunas de las características principales del FCA es la preasignación de canales, como ya lo dijimos, también su simplicidad, su predictibilidad. Esto quiere decir que el comportamiento de la red es predecible, ya que la disponibilidad de canales es conocida de antemano. Una de las desventajas es que puede ser ineficiente en escenarios con tráfico variable, ya que puede haber canales subutilizados, digamos que en algunas celdas, mientras que otras experimentan congestión. Algunos de los escenarios donde el FCA puede ser útil es en las redes con tráfico predecible, como ya lo dijimos, cuando el patrón de uso de la red es relativamente constante, este método puede ser una solución eficiente. También es útil en áreas con baja densidad de usuarios. Digamos que en zonas con pocos usuarios móviles, este método puede ser suficiente para satisfacer la demanda sin necesidad de mecanismos de asignación dinámica más complejos. Y finalmente la implementación, ya que, como ya lo dijimos, tiene una implementación con simplicidad, lo cual reduce su precio de implementación. Ya, ahora vamos a ver el siguiente método, es el cual el DCA, como su nombre lo indica, es una asignación dinámica. ¿Esto qué quiere decir? Que
Permite la adaptación en tiempo real de los canales de conmutación utilizados por los dispositivos móviles y las estaciones base en una red celular. A diferencia del anterior del FCA, que asignaba de manera fija, este ajusta la asignación de canales según las condiciones cambiantes de la red, como la cantidad de tráfico de datos, digamos, la calidad de la señal y la presencia también de interferencias. Este ajuste dinámico permite realizar de manera más eficiente los recursos de la red y optimizar el rendimiento generado del sistema. También puede implementarse utilizando diferentes algoritmos y estrategias como el algoritmo de salto de frecuencia, el acceso múltiple por división de código, que es el CDMA, o el acceso múltiple por división de tiempo, el TDMA. Estos algoritmos pueden tener una cuenta algunos diversos factores como la carga de la red, la calidad de la señal y las necesidades del ancho de banda de los usuarios. A continuación vamos a ver algunas de los escenarios donde puede resultar útil el DCA. Primero es el de las redes con tráfico variable. Cuando el patrón de uso de la red es dinámico y presenta fluctuaciones significativas, el DCA nos permite optimizar su uso. Luego tenemos también en otro escenario en donde las áreas con alta densidad de usuarios, por ejemplo, podría ser en un concierto, estas zonas con gran cantidad de usuarios móviles, la DCA es crucial para gestionar de manera eficiente la demanda y evitar la congestión. También en redes de alta velocidad de datos, ya que este sistema soporta una gran calidad de servicio y la experiencia de usuario. A continuación vamos a ver el tercer mecanismo, el cual es el HCA. Esta es una asignación híbrida de canales, el cual combina elementos de la asignación fija y también de la dinámica para optimizar el uso en los recursos de la red. En este enfoque se asignan tanto canales fijos como dinámicos a los usuarios y estaciones base. La asignación de canales fija proporciona estabilidad y garantía de los recursos para ciertos usuarios o aplicaciones críticas, mientras que la asignación dinámica permite adaptarse a las fluctuaciones en la demanda de tráfico y a las condiciones cambiantes de la red. Busca combinar lo mejor de ambos mundos, aprovechando las ventajas de la asignación física, como la reducción de la interferencia y la previsibilidad del rendimiento, junto con las ventajas de la asignación dinámica, como la eficiencia en el uso de los recursos y la capacidad de adaptación en cambios de la demanda de tráfico. Ya, algunos de los escenarios donde el HCA es útil es primero en redes con tráfico heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la demanda de tráfico varía significativamente en diferentes áreas de la red, el HCA permite optimizar el uso de los recursos en cada zona. También la implementación gradual. Esto quiere decir que en la transición de una red con FCA a una con DCA, la HCA puede servir como paso intermedio para una migración gradual. Y finalmente el balance entre eficiencia y complejidad, ya que utiliza la eficiencia del DCA y la simplicidad del FCA, adaptándose a las necesidades específicas de la red. Bueno, en esta tabla podemos observar algunas características y algunas diferencias entre estos tres métodos, ya que dependerían del uso de cada sistema que se le vaya a dar. Por ejemplo, en el FCA, la asignación de canales pues, es una preasignación, mientras que en DCA es una asignación temporal y en HCA sería una combinación de ambas. La asignación entre el FCA, la elección entre el FCA, el DCA y el HCA depende de las características específicas de la red, los objetivos de rendimiento y también las restricciones de implementación. La HCA se presenta como una alternativa atractiva para redes con tráficos heterogéneos donde se busca optimizar el uso de los recursos de radiofrecuencia de manera flexible y también eficiente. Listo, a continuación mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre las estrategias de reutilización de las frecuencias. Bueno, como podemos ver, las estrategias de reutilización de las frecuencias son técnicas utilizadas en sistemas de comunicación inalámbricas para maximizar el uso eficiente del espectro electromagnético. Estas estrategias permiten a múltiples dispositivos compartir el mismo rango de frecuencias sin interferirse mutuamente.
Aquí vamos a ver tres tipos de pautas, que es los principios de reutilización de frecuencias, el diseño de celdas y planificación del clúster, y las técnicas para reducir las interferencias de canales. Una de las principales estrategias de la reutilización de frecuencias, tenemos división de frecuencia, división de tiempo, división de código y división de espacios. Todas estas técnicas se han desarrollado diferentes tecnologías en las diferentes generaciones de telefonía celular o de comunicaciones móviles. Como podemos ver, cada nombre conlleva a su misma técnica. Por ejemplo, división de frecuencia divide el espectro de la frecuencia en bandas pequeñas y asigna una banda diferente a cada sistema. Como es en la mayoría de los dispositivos móviles. División de tiempo, igual como en el anterior se dividía las frecuencias, este divide el tiempo en intervalos y cada sistema o cada dispositivo transmite en un intervalo específico. Una de las principales tecnologías que utiliza esto es TDMA y TDD. División de código asigna códigos únicos a cada usuario. A la tecnología que utiliza esto es CDMA. Y división de espacio divide el área de cobertura en regiones más pequeñas y se asigna la frecuencia a diferente cada región. Siguiente, por favor. Ya, como les mencionaba, vamos a ver lo que es principios de reutilización de frecuencia. Estas son pautas fundamentales que guían a la asignación eficiente y efectiva del espectro de frecuencia en sistemas de comunicación inalámbrica. Aquí vamos a ver algunas de las principales pautas que se utilizan, que es el principio de interferencia mínima, principio de separación, principio de reutilización eficiente, principio de balance y principio planificado a largo plazo. Dita interferencia mínima, como lo dice el nombre, trata de disminuir la interferencia al mínimo posible, ya que la interferencia en sí no se la puede eliminar por completo. Principio de separación busca separar físicamente a los usuarios o en sistemas que operen en la misma área geográfica para reducir las interferencias. También tenemos el principio de reutilización eficiente. Eso busca maximizar el uso de espectro de frecuencia asignado a las mismas frecuencias a múltiples dispositivos o usuarios. El de balance trata de equilibrar las capacidades del sistema con la calidad de servicio que proporciona el usuario. Y el principio de planificación a largo plazo, este es uno de los retos que asume cada generación, ya que, como bien dice, a largo plazo toma como referencia las futuras tecnologías emergentes y esto se tiene que ir adaptando. Vamos a ver lo que es diseño de celdas y planificación del clúster. Eh, Estas son dos características diferentes, diseño de celdas y planificación de clúster, pero que en sí llevan a que los dispositivos móviles sean una mejor herramienta. En caso del diseño de celda, se toma como referencia el área de cobertura, la cual se divide en unidades llamadas celdas. Cada celda Bueno, perdón. El diseño de cada celda implica determinar la ubicación y configurar esta a las estaciones bases. También se toma en cuenta lo que es los factores de topográficos, en donde se ve la área, en donde se encuentra, si es que es urbano, rural, es montañoso, existe una gran cantidad de edificios y según esto se diseñará la celda. Se busca también maximizar lo que es la cobertura y minimizar las interferencias entre celdas vecinas. Para la planificación del clúster, la planificación del clúster agrupa las varias celdas cercanas entre sí, perdón. El objetivo principal es gestionar eficientemente las interferencias. Cada clúster tiene su propio conjunto de frecuencias asignadas y esto reduce la interferencia. A esto lo que llamaremos es calidad de servicio. La optimización de la ubicación de estaciones bases y la configuración de parámetros de la red. Esto es muy importante, ya que debido a esto veremos la potencia de cada celda. Siguiente, por favor. Enseguida vamos a ver algunas técnicas para reducir las interferencias de canales. ¿Qué queremos lograr qué se quiere lograr con esto? Es mejorar la calidad y la confiabilidad de las transmisiones de datos o de voz. Entre unas de las técnicas tenemos el uso de antenas direccionales, técnicas de cancelación de interferencia, planificación de la red
y gestionar la potencia. El uso de antenas direccionales, como bien sabemos, se trata de poner repetidoras para que exista una mayor cobertura. En técnicas de cancelación es emplear algoritmos o las técnicas que vimos anteriormente para que procesen la señal para no eliminarlas, sino que la interferencia sea poca. En planificación de la red también tenemos el diseño de la red, de manera que las estaciones y los usuarios estén ubicados estratégicamente para minimizar las interferencias entre ellos. Y la gestión de potencia trata de controlar la potencia de la transmisión de manera dinámica. Esto es lo que vemos en las células o en las celdas. Aquí en el algoritmo de asignación de canales son utilizados en diferentes áreas, desde las telecomunicaciones hasta redes inalámbricas, para asignar recursos de manera eficiente. Aquí podemos ver algunas asignaciones, que son asignación aleatoria, basada en la prioridad, perdón, basada en el route roaming, basada en colas, basada en subastas, basada en lo que es calidad de servicio y asignación dinámica de canales. Aleatoria, en los canales se asignan aleatoriamente a los usuarios que lo solicitan. El problema de estas es que no son óptimas y tienen problemas de gestión. Basadas en la prioridad, por ejemplo, en algunas frecuencias es utilizadas, digamos, para casos de emergencia como la policía o de uso militar, que no pueden ser utilizadas por cualquier persona. El route roaming, como vemos, hay diferentes tipos de route roaming, pero esto se basa más que todo en que se asignan ciclos secuenciales. Cada usuario recibe un acceso a los canales de turnos secuenciales, los que se garantizan la asignación equitativa de recursos. Basada en colas, se asigna canales a los usuarios en funciones de la longitud de sus colas. De subastas, los usuarios compiten para que los canales en una subasta, donde ofrecen cierta cantidad de recursos, por ejemplo, energía, el ancho de banda, a la cantidad de acceso de canal. Y la calidad de servicio, bueno, esto ya más corresponde a lo que es las operadoras, en donde las operadoras tienen que ver que sea algo óptimo para los usuarios. Dinámica de canales, asignación de dinámicas que se ajusta directamente en funciones de las condiciones de la red, como la carga de tráfico y los dispositivos de recursos. Aquí hay, perdón, otro algoritmo de asignación de canales es el FCA, es lo que significa asignación de canales flexibles. Este más que todo se caracteriza en cuatro puntos fundamentales, que es el dinamismo, la optimización, la flexibilidad y la autonomía. Estos algoritmos utilizan también lo que es algunas técnicas y también tenemos lo que es, ¿le puedes cambiar por favor? El algoritmo DCA, que es la asignación dinámica de canales. A diferencia del otro, este vuelta es adaptable, optimización espectral, mejor rendimiento y balancea la carga. Y estos son algunos algoritmos. No olvidemos mencionar que también existen los algoritmos híbridos, que es un conjunto de las técnicas que tratan de fusionar con estos otros dos algoritmos que vimos. Gracias.